Hay hombres que, al cruzar cierta etapa de la vida, sienten que su edad es un obstáculo inevitable para relacionarse con mujeres más jóvenes. Sin embargo, lo que muchas veces no alcanzan a comprender es que el verdadero problema rara vez está en los años que han vivido, sino en la forma en que se presentan y se perciben a sí mismos. Un hombre puede tener experiencia, estabilidad, historias que contar y una serenidad que solo el tiempo regala, pero si transmite inseguridad o adopta actitudes que lo colocan en desventaja, todo ese valor se diluye en segundos. Lo esencial no es luchar contra la edad, sino aprender a reflejar aquello que lo hace único, esa calma, esa claridad y esa autenticidad que resultan irresistibles cuando no están disfrazadas de ansiedad. Muchas veces la dificultad nace en el mismo instante en que, al conocer a una mujer joven, él cambia su manera de comportarse, la coloca en un pedestal y deja de tratarla como a cualquier otra persona. En el momento en que siente que debe impresionarla a toda costa, pierde espontaneidad y naturalidad, y ella, aunque no lo diga, lo percibe. Esa tensión interior lo delata, su lenguaje corporal se modifica, su voz tiembla, sus palabras se vuelven un examen constante. Y mientras él cree que está demostrando interés, lo que en realidad proyecta es necesidad. Las mujeres no buscan ser veneradas como si fueran trofeos, buscan a alguien que las mire de frente, con el mismo respeto que siente por sí mismo, alguien capaz de mantenerse firme incluso en medio de la atracción. Otro error frecuente es convertir la edad en un tema central, como si fuera un defecto que debe justificar. Hay quienes, ante la pregunta de cuántos años tienen, titubean o intentan bromear de manera torpe, revelando que ellos mismos ven su número de años como un peso. La clave está en asumirlo con tranquilidad, integrarlo en la conversación como un dato más, sin dramatizarlo ni esconderlo. La serenidad con la que un hombre habla de su edad transmite que está en paz con lo que es, y esa paz resulta infinitamente más atractiva que cualquier intento de aparentar juventud o restar importancia con nerviosismo. Incluso el humor puede jugar a su favor, siempre que nazca de la seguridad y no del miedo. Una respuesta sencilla, que denote aceptación y orgullo por el recorrido vital, proyecta madurez. Lo que repele no son los años, sino la percepción de que uno mismo los vive como una carga. El respeto comienza cuando cada quien se respeta a sí mismo, y eso implica abrazar cada etapa con dignidad. Muchos caen también en el error de pensar que el dinero o los logros materiales son la llave para ganar interés. Confunden generosidad con ostentación y terminan intentando comprar atención con regalos o invitaciones exageradas. Lo que no advierten es que el exceso de despliegue financiero comunica otra cosa: inseguridad. Una mujer puede agradecer un gesto amable, pero si siente que cada detalle es un intento por compensar una supuesta carencia, el vínculo emocional se enfría. La atracción real no surge de lo que uno gasta, sino de lo que uno representa. Un hombre que sabe disfrutar de lo que tiene, sin necesidad de presumirlo ni utilizarlo para obtener validación, irradia un magnetismo silencioso. Su estabilidad no depende de cifras ni de objetos, sino de la certeza de su propio valor. Y ese valor lo demuestra con la forma en que habla, en que escucha, en que habita el espacio con serenidad. Las relaciones auténticas no se sostienen en demostraciones materiales, sino en la conexión emocional que se construye cuando dos personas se sienten vistas y respetadas. Un punto delicado es el de asumir el papel de mentor. Es natural que un hombre con más camino recorrido quiera orientar, aconsejar o advertir a alguien más joven, pero cuando esa actitud se vuelve dominante, deja de ser un compañero y se convierte en un guía o figura paternal. La admiración puede mantenerse, pero la chispa del deseo se apaga, porque nadie quiere iniciar un romance con alguien que parece evaluar o corregir cada paso. La seducción requiere ligereza, sentido del humor, capacidad de sorprender y de ser sorprendido. La experiencia debe estar al servicio de la complicidad, no de la jerarquía. Un hombre que sabe cuándo compartir su visión y cuándo dejar espacio al juego muestra que su madurez no ha apagado su capacidad de disfrutar. Esa combinación de profundidad y frescura es lo que realmente despierta interés. De igual modo, intentar parecer más joven de lo que se es termina siendo contraproducente. Fingir entusiasmo por modas que no despiertan interés, adoptar expresiones que suenan artificiales o vestirse con un estilo que contradice su esencia revela una falta de aceptación. Las mujeres jóvenes no buscan versiones envejecidas de sus amigos, sino alguien con una energía distinta, alguien que ha aprendido a habitar su edad con orgullo. Quien se esfuerza demasiado por encajar pierde el atractivo que proviene de la autenticidad. La clave está en cultivar un estilo propio, en cuidar el porte y en proyectar coherencia entre lo que se siente y lo que se muestra. No es cuestión de parecer un adolescente, sino de encarnar un tipo de elegancia sobria que hable de experiencia y seguridad. Cuando un hombre se siente bien en su piel, esa confianza se transmite sin palabras y marca la diferencia.
Otro error sutil es hablar en exceso de los propios logros, como si cada conversación fuera una oportunidad para justificar el propio valor. Los éxitos profesionales, los viajes o los contactos importantes pueden impresionar durante unos minutos, pero no construyen cercanía. La intimidad nace cuando una persona se siente escuchada, comprendida, libre de mostrarse tal cual es. Lo que conecta no son los méritos, sino la emoción compartida, las risas espontáneas, los silencios cómodos. Un relato de vida adquiere sentido solo si deja espacio al diálogo y no se ocupa cada rincón de la conversación. Saber cuándo callar, cuándo preguntar y cuándo dejar que la otra persona brille es tan importante como cualquier logro. La apariencia física, aunque parezca superficial, también importa porque habla del respeto que uno siente por sí mismo. Una presencia descuidada comunica abandono y dificulta que alguien descubra lo que hay más allá. No se trata de buscar la perfección estética ni de ocultar la edad, sino de demostrar que uno valora su cuerpo y su salud. Vestir con acierto, mantener una buena higiene, cuidar el cabello, el aliento, la postura y la vitalidad general son gestos que transmiten consideración por la propia persona y por quien comparte ese espacio. La atracción no solo nace de la mente o del corazón, también de los sentidos, y descuidar ese aspecto es dejar escapar oportunidades de conexión. Todos estos errores tienen una raíz común, la inseguridad. Cuando un hombre cree que debe demostrar su valía todo el tiempo, su comportamiento se vuelve ansioso. Cada palabra, cada gesto, cada decisión se tiñe de un esfuerzo por ser aceptado, y ese esfuerzo es visible. La calma que inspira confianza solo aparece cuando uno está en paz con su identidad, cuando ya no necesita competir ni compararse. La verdadera atracción surge de la solidez interior, de saber quién se es y de moverse por el mundo con esa certeza. No se trata de arrogancia, sino de equilibrio, de una serenidad que invita y atrae porque no depende de factores externos. El magnetismo real no se compra ni se actúa, se manifiesta cuando uno vive desde su centro. En un entorno donde muchas mujeres jóvenes están rodeadas de hombres que buscan validación constante o que disfrazan sus intenciones con actitudes extremas, lo que realmente destaca es la madurez emocional. No se trata de los años que uno tiene, sino de la capacidad para reconocer los propios errores, aprender de ellos y transformarlos sin necesidad de culparse. Es la disposición para mostrarse con transparencia, para mantener el humor y para sostener conversaciones significativas sin perder ligereza. Esa combinación es rara y por eso es tan poderosa. A quien la posee no le hace falta impresionar, su sola presencia crea un ambiente diferente, uno en el que ella puede relajarse y sentirse ella misma. Convertirse en ese hombre implica honestidad. Requiere mirar hacia adentro y admitir cuántas veces se ha actuado desde el miedo, cuántas veces se han usado máscaras para encajar o se ha sacrificado la autenticidad en busca de aceptación. El cambio comienza cuando uno deja de agregar capas innecesarias y empieza a revelar lo que siempre estuvo ahí, una versión limpia de sí mismo, sin artificios. Es entonces cuando la edad deja de ser un tema, cuando el dinero o la apariencia pierden protagonismo, cuando los logros dejan de ser medallas que mostrar y pasan a ser parte natural de la historia que se comparte sin pretensión. El encanto aparece cuando uno habita su vida con tranquilidad. El mayor atractivo para una mujer joven que elige estar con alguien mayor no es su billetera ni su estatus, sino la paz que irradia, la firmeza con que sostiene una conversación, la calma con que mira a los ojos y la capacidad de disfrutar sin ansiedad. Lo que seduce no es lo que intenta exhibirse, sino lo que emana sin esfuerzo, un sentido de dirección, de propósito, de disfrute sereno. Esa libertad emocional es un afrodisíaco que no depende del tiempo ni del aspecto físico, sino de un trabajo interno que conduce a la claridad. Cuando un hombre logra habitar su vida con plenitud, no necesita adornarla para que otros la valoren. Basta con estar presente y permitir que su autenticidad hable. La decisión final siempre está en manos de quien lee estas reflexiones. Cada cual puede seguir atrapado los patrones que lo alejan de su verdadero poder o puede atreverse a soltar lo que ya no sirve, a abrazar lo que lo hace íntegro y a relacionarse desde ese lugar. Ser parte de ese pequeño grupo de hombres que no necesitan perseguir, sino que atraen con naturalidad, implica un compromiso con uno mismo. Significa dejar de reaccionar ante lo que otros esperan y comenzar a actuar desde la propia esencia. La edad no limita la posibilidad de transformarse, al contrario, aporta herramientas y claridad para hacerlo mejor. La clave está en elegir ser auténtico, en permitir que el tiempo vivido se convierta en una fortaleza en lugar de un pretexto. Quien decide dar ese paso se libera de la obligación de demostrar. Aprende a escuchar sin interrumpir, a bromear sin forzar, a compartir sin medir cada palabra. Descubre que el encanto no nace del esfuerzo por agradar, sino de la calma con la que se vive cada momento.
Las conexiones más profundas surgen cuando dos personas están cómodas siendo quienes son, cuando no existe el peso de expectativas irreales ni la presión de ganar. La libertad interior que emana de alguien que se acepta es irresistible porque permite que otros también se relajen y muestren lo mejor de sí mismos. Esa es la verdadera invitación, no impresionar, sino inspirar desde la naturalidad. El camino hacia esa versión de uno mismo no está exento de tropiezos. Habrá momentos en que las viejas costumbres vuelvan, en que aparezca la tentación de disfrazarse o de forzar resultados. Pero cada vez que uno recuerda que no necesita nada más que su propia presencia para ser valioso, cada vez que elige mostrarse sin capas, se fortalece. Ese es el trabajo silencioso que distingue a quien vive desde su centro. Las mujeres jóvenes, aunque no siempre puedan explicarlo, perciben esa diferencia. Es lo que hace que se sientan seguras, curiosas, atraídas por algo más allá de lo evidente. Y eso, más que cualquier técnica o consejo, es lo que transforma los encuentros en experiencias memorables. En definitiva, el secreto no está en estrategias para impresionar ni en esfuerzos desmedidos por encajar, sino en cultivar una vida que ya sea interesante por sí misma. Cuando uno se ocupa de crecer, de aprender, de cuidarse y de disfrutar de su propia compañía, las relaciones dejan de ser un campo de pruebas y se convierten en un espacio de encuentro genuino. Lo que conquista no es un discurso ensayado, sino la manera en que uno habita su propia historia. Y esa historia, cuando está construida sobre autenticidad y calma, es capaz de atraer sin necesidad de buscar. Porque lo que finalmente convence no son las palabras ni los gestos calculados, sino la sensación de estar frente a alguien que no teme mostrarse tal cual es, que ha aprendido a vivir con plenitud y que, por eso mismo, invita a otros a compartir esa experiencia. Quien decide dar ese paso hacia su mejor versión inicia un viaje que va mucho más allá de mejorar su relación con las mujeres jóvenes. En realidad, es un camino de reconciliación consigo mismo. Significa mirar con valentía cada rincón de su historia, reconocer los momentos en que se sintió inseguro, en que buscó validación o en que se disfrazó para encajar, y aceptar que esas experiencias no lo definen, solo lo prepararon para comprender que la libertad emocional no nace de lo que otros opinan, sino de la relación que mantiene con su propia esencia. Es un proceso de liberación interior que se construye lentamente, paso a paso, con pequeños gestos que parecen invisibles, pero que al repetirse con constancia crean una transformación profunda. El hombre que elige soltar la necesidad de aprobación empieza a habitar un territorio más amplio, donde ya no depende del aplauso ni del juicio ajeno. Y esa serenidad se refleja en cada aspecto de su vida, en su postura, en su manera de caminar, en la calma con que sostiene la mirada de alguien que le gusta, en la forma en que escucha con genuino interés. Las mujeres lo perciben sin que él tenga que declararlo, porque lo que verdaderamente atrae no se dice con palabras, se transmite en la calidad de la presencia. Ese camino hacia el centro personal no siempre es recto ni sencillo. Habrá momentos en que los viejos hábitos intenten imponerse, la tentación de presumir para llenar silencios incómodos, el impulso de imitar actitudes ajenas, el deseo de forzar simpatía para asegurarse de que el otro lo valore. En esos instantes, la clave está en detenerse y recordar que la autenticidad no es un destino perfecto, sino una práctica constante. Cada vez que uno elige la calma en lugar de la ansiedad, cada vez que permite que el silencio respire sin buscar rellenarlo con artificios, refuerza su confianza en sí mismo. Ser un hombre que irradia paz no significa que nunca dude o que no tenga emociones intensas. Significa que ha aprendido a sostenerlas sin dejar que lo gobiernen. Y ese dominio sereno es el que convierte cualquier encuentro en algo memorable. No importa si la conversación es trivial o profunda, si se trata de una cita o de un intercambio casual. Cuando hay congruencia entre lo que se siente y lo que se muestra, surge una atmósfera de autenticidad que desarma las defensas de los demás y permite que la conexión sea real. Las mujeres jóvenes, aunque no siempre lo expresen con claridad, perciben esta diferencia como si fuera un lenguaje invisible. Pueden encontrarse con hombres que buscan agradar a toda costa, que calculan cada gesto, que temen mostrar vulnerabilidad, y eso crea un velo entre ambos. Pero cuando están frente a alguien que no necesita interpretar un papel, que respira con naturalidad, que sabe reírse de sí mismo sin caer en excesos, que disfruta del momento sin obsesionarse con el resultado, experimentan algo inusual, una sensación de libertad. Esa libertad, que nace de la seguridad y de la aceptación personal, se contagia. Permite que ellas también bajen la guardia, que se muestren tal como son, que compartan su mundo sin temor a ser evaluadas. Es entonces cuando la edad deja de ser una diferencia que pesa y se convierte en un matiz enriquecedor. El hombre maduro aporta calma, dirección, perspectiva, la mujer joven aporta frescura, curiosidad, ganas de descubrir. Entre ambos se genera una danza de energías que solo puede existir si cada uno ocupa su lugar desde la verdad.
La construcción de esa verdad interior requiere una mirada honesta hacia la propia vida. Supone preguntarse con rigor, ¿qué partes de mí aún buscan ser reconocidas? ¿Dónde sigo intentando demostrar que valgo? ¿Qué miedos me llevan a ocultar mi vulnerabilidad? Responder a estas preguntas no implica condenarse por el pasado, sino reconocerlo como un maestro. Cada error, cada gesto de inseguridad, cada intento fallido de impresionar ofrece información valiosa sobre las zonas donde todavía falta aceptación. El hombre que comprende esto deja de culparse y empieza a observarse con curiosidad. Aprende a detectar los momentos en que su ego quiere tomar el control, en que el orgullo lo empuja a aparentar o en que el temor lo lleva a retraerse. Y, al identificarlos, adquiere el poder de elegir otra respuesta. Así, poco a poco, transforma patrones arraigados en hábitos de presencia. No necesita proclamarse sabio ni perfecto, basta con que su manera de estar indique que se ha reconciliado con lo que es. Esa reconciliación interna se refleja en cómo maneja los silencios y los ritmos de la interacción. En lugar de llenar cada pausa con datos sobre su carrera o sus posesiones, permite que el diálogo respire, que la otra persona aporte, que surja lo inesperado. Descubre que el encanto reside en la espontaneidad, no en los guiones preparados. Una mirada tranquila, una sonrisa genuina, una pregunta sincera pueden tener más impacto que cualquier discurso elaborado. En un mundo saturado de apariencias, la frescura de lo auténtico es un bálsamo. Y cuanto más un hombre habita esa autenticidad, menos teme mostrar su vulnerabilidad. Puede admitir que algo le emociona, que algo le sorprende o que algo le conmueve, sin sentir que pierde autoridad. Por el contrario, su apertura lo vuelve cercano, humano, capaz de generar confianza. La madurez no consiste en blindarse ante las emociones, sino en integrarlas de manera que no dominen, pero tampoco se repriman. Ser ese tipo de hombre implica también cuidar la relación consigo mismo en el plano cotidiano. Significa prestar atención al cuerpo, a la mente y al espíritu, no como una estrategia para agradar, sino como una manifestación de respeto propio. Alimentarse bien, descansar, ejercitarse, cultivar intereses personales, mantener vínculos sanos y espacios de reflexión son actos que fortalecen el carácter. La energía que se proyecta no proviene solo de las palabras o del porte, sino del equilibrio general que se respira. Un hombre agotado, descuidado o atrapado en conflictos internos difícilmente podrá transmitir serenidad, aunque la finja por un rato. En cambio, quien vive de manera ordenada, con claridad en sus prioridades y con tiempo para el disfrute, emite una vibración distinta. Las mujeres perciben esa estabilidad como una invitación a compartir un entorno donde la calma y la vitalidad coexisten. La libertad emocional, que tanto atrae, se alimenta de un sentido profundo de propósito. No se trata de metas rígidas ni de ambiciones desmedidas, sino de la claridad sobre aquello que da dirección a la vida. Un hombre que sabe por qué se levanta cada mañana, que ha definido sus valores y que procura alinear sus decisiones con ellos, irradia seguridad. No depende de la aprobación externa para validarse, porque su brújula interna le recuerda hacia dónde caminar. Esa independencia resulta fascinante para quien lo observa, porque sugiere que la relación no será un escenario de control ni de demandas desesperadas, sino un espacio donde ambos podrán crecer. La atracción, entonces, no se limita al plano físico, se expande hacia lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. En este contexto, la edad deja de ser un marcador que separa y se convierte en un elemento que enriquece. La experiencia acumulada se vuelve un recurso para nutrir conversaciones, para aportar perspectiva, para ofrecer apoyo sin invadir. Cuando un hombre acepta su recorrido vital con gratitud, sin nostalgias paralizantes ni resentimientos, su presencia adquiere densidad. Esa densidad, lejos de ser pesada, es como el aroma de un vino añejo, invita a saborear con calma. Las mujeres jóvenes que buscan algo más que un entretenimiento superficial encuentran en esa madurez un refugio, un lugar donde explorar sin miedo a ser juzgadas. Pero esa conexión solo es posible si el hombre deja de lado la necesidad de controlar o de demostrar y se permite simplemente acompañar, escuchar, compartir. La relación entre autenticidad y atracción se hace evidente cuando observamos que lo que más conmueve no son los gestos grandilocuentes, sino la coherencia silenciosa. Un hombre puede prometer mundos, pero si su energía revela inquietud o dependencia, sus palabras se diluyen. En cambio, quien mantiene una calma firme, quien se sostiene aun cuando las circunstancias se tornan inciertas, deja una huella que trasciende lo momentáneo. Esa capacidad de permanecer centrado es fruto de un trabajo interno constante. Es el resultado de elegir, una y otra vez, vivir desde el equilibrio y no desde el miedo.
Las mujeres que perciben esa consistencia sienten que están frente a alguien capaz de ofrecer estabilidad emocional, lo que a su vez las inspira a crecer y a confiar. Es importante entender que este proceso de crecimiento no termina nunca. La autenticidad no es un logro estático, sino un estado dinámico que se renueva con cada interacción y con cada etapa de la vida. Un hombre que mantiene la disposición de aprender, que no teme revisar sus creencias, que escucha nuevas perspectivas sin renunciar a su esencia, mantiene viva la chispa de su atractivo. Esa apertura intelectual y emocional evita que la madurez se convierta en rigidez. Por el contrario, le otorga flexibilidad para adaptarse sin perderse, para evolucionar sin traicionarse. En la medida en que cultiva esa plasticidad, se vuelve alguien con quien las conversaciones nunca se agotan, porque detrás de sus palabras hay curiosidad genuina y respeto por el misterio de la otra persona. Al final, todo este esfuerzo converge en un punto: la capacidad de disfrutar del presente sin quedar atrapado en expectativas. Quien se obsesiona con prever cada reacción o con controlar cada resultado pierde la magia de lo espontáneo. Pero el hombre que confía en sí mismo lo suficiente como para dejar que las cosas fluyan descubre que la mejor estrategia es no tener estrategia. La seducción más poderosa es la que no busca seducir, sino la que brota de un estado de plenitud compartida. Cuando uno se permite estar, sin pretender ser alguien distinto, crea el terreno ideal para que surja una conexión genuina. Y esa conexión, por definición, no entiende de edades ni de convenciones, responde a la verdad que ambos perciben en el otro. En definitiva, reescribir la manera en que uno se relaciona con el mundo y con las mujeres jóvenes es, en el fondo, un acto de autodescubrimiento. Significa renunciar a las prisas y a los trucos, aceptar que lo que más conquista es la tranquilidad que nace de la certeza interior. Significa caminar por la vida con la dignidad de quien no necesita exagerar ni ocultar, porque sabe que su mayor fortaleza es la coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Esa coherencia no solo inspira atracción, sino respeto y admiración, porque demuestra que la madurez bien entendida no limita la pasión ni la alegría, sino que las refina. En ese espacio, el vínculo con una mujer joven deja de ser una prueba para el ego y se convierte en una oportunidad de encuentro, de crecimiento mutuo y de celebración de la vida en todas sus etapas. La invitación, entonces, es clara: dejar de perseguir sombras y comenzar a encender luces propias. Trabajar en el interior para que la presencia externa sea solo el reflejo de un orden más profundo. Atreverse a vivir con transparencia, a cultivar intereses, a cuidar el cuerpo y la mente, a relacionarse con respeto y ligereza. Porque cuando un hombre se compromete con su desarrollo integral, deja de depender de las circunstancias para sentirse valioso. Su poder no está en lo que aparenta, sino en lo que es. Y eso, aunque parezca simple, es el secreto mejor guardado de toda seducción duradera.